Zhenya prepares his 50 caliber machine gun. He didn't fire this time, but he needs to be always on alert. Russian forces are nearby. This position on the northern edge of the Kharkiv region hasn't seen much action of late, but the men here have seen plenty elsewhere. In January, Zhenya was in a frontline foxhole in Donbass. From early in the morning, they would shell us with artillery, and right afterwards, their infantry would try to take our positions, he recalls. You could see them. Much of the area south of here saw vicious combat. Last September, Ukrainian forces routed the Russians for much of the Kharkiv region. Before retreating, they toppled this Soviet-era communications tower. Scorched earth, their tactic of choice. This position, manned by the 209th Battalion of the Ukrainian Army's 113th Brigade, is holding steady. Defense, not offense, is the order of the day. Oleksiy was a nuclear physicist before picking up a gun. We have enough ammunition, we have enough weapon and different armor equipment, but it's all for defense. Weapons for the counterattack, it will be better because we sooner free our land. The weapons they have are hardly the latest. The troops showed us a Swedish-made recoilless rocket launcher dating back to 1978. They defend their position with other decades-old methods. Beyond this razor wire, just on the other side, are landmines. Fortunately, this area is relatively quiet, which is a welcome respite for these battle-scarred troops. It was a nightmare, is how Yevgan describes the battle in the dead of winter in Donbass. I'll remember it for the rest of my life. 52-year-old Vitaly served with Russians in the Soviet army. This war has severed old ties. We ate from the same pot, he says, reminiscing of his days as a young recruit. That was then, this is now. After so many battles, they prepare for the next. Esta es la manera más segura de salir de Bakhmut, pero no es segura en absoluto. El video obtenido por CNN de la vista desde un vehículo blindado ucraniano muestra el desierto en el que se ha convertido la ciudad. Y fue en un vehículo como este en el que Marina y Yevgenia escaparon de Bakhmut. Su edificio fue alcanzado en un bombardeo el jueves pasado, matando a 3 personas, entre ellas el nieto de Yevgenia, que tenía 33 años. Tenía que haberlo ayudado, recuerda ella, pero no pude hacer nada. Esperaron en sus casas en ruinas con los muertos durante 3 días antes de que el ejército pudiera rescatarlas. La hija de Marina estaba casada con el nieto de Yevgenia. ¿Qué le voy a decir a mi hija?, dice Marina, afligida. Ella y mis nietos están en Polonia. Este refugio en la cercana ciudad de Chasiv Yar les proporciona algo de comodidad y cobijo del frío, pero aún no están fuera de peligro. Esta ciudad está dentro del alcance de las armas rusas y desde que comenzó la batalla por Bakhmut hace 7 meses ha sido bombardeada con regularidad. En este día, los rusos disparaban municiones incendiarias sobre la ciudad, diseñadas para provocar incendios. Un residente nos mostró una cápsula usada del cohete que cayó. Las autoridades dicen que tal vez quedan 1,000 civiles en Chasiv Yar. Las evacuaciones son posibles, pero no parece haber muchos que estén dispuestos a irse. Alexander arrastra leña a su casa. Aquí no hay electricidad ni agua potable. Él huyó a Chasiv Yar desde Siversk, ubicada a 1 hora de aquí, donde su casa fue destruida. ¿Se va a ir? No, responde. Mi esposa murió aquí. Mis padres están enterrados aquí. Sergei Chaus es el jefe de la administración militar de la ciudad. Desde abril, tratamos de convencer a la gente de que se vaya, hablando con ellos, razonando con ellos, me dice. Pero no podemos obligarlos a que se vayan. Una vez más, los ancianos y los enfermos se niegan a irse, a pesar del peligro.
A delicate balance that governs and binds this holy site is under strain. My producer and I, both Muslim-born, were granted access to film at the Al-Aqsa compound by the custodians of the site. Only Muslims are allowed to pray here, under a long-running but unwritten status quo agreement that worshippers tell us is slowly being eroded. Non-Muslims can visit the complex only during certain hours. I feel pain, true pain inside, this woman tells me. This is a place of worship, not a place for occupation or for provocation. This is what she means. While we speak, a group of largely Jewish visitors passes by the mosque under police escort. The women demonstrate by reciting the Quran louder and louder. This mountaintop is revered by Jews too. They call it Temple Mount. A growing movement of Jewish extremists is demanding to perform prayers here. That could upend the status quo. We witness at least 2 men praying as police stand by. We've seen several small groups like this of non-Muslim worshippers passing through the complex as Muslims continue to pray inside the mosque. This is where the friction is. This is where the controversy lies. Jordan is the custodian of the grounds, but that role is becoming increasingly symbolic, experts say, because it is Israel that controls the security checks at entry points and therefore access. The Director General of Al-Aqsa sees the increasing visits of Jewish extremists under police escort as a provocation. I see these visits as an attack on our holy site, he tells me, and I warn the government of Israel to stay away from Al-Aqsa Mosque because any violation here drags down the entire region. And there are taunts at the gates. Small groups of Jewish radicals saying the temple will be built, a reference to a far-right fringe call to build a 3rd temple on the sacred grounds. Prime Minister Netanyahu insists he is committed to keeping the status quo. But under his government, the most far-right in Israel's history, extremist voices are growing louder and stronger. All this makes an already extremely contentious place ever more of a tinderbox. One event here can and has sparked deadly cycles of violence across the region. Al-Aqsa is seen as a political symbol as well as a religious one by the Arab world. The complex lies in the heart of East Jerusalem, which most of the international community considers to be under Israeli occupation, but which Israel sees as part of its united capital. Al-Aqsa is our life. It is the breath we breathe, he says. It is an ideology that we carry in our minds. We enter the Dome of the Rock, an area designated for women to witness the afternoon prayer. Some go to great lengths to get here, passing multiple checkpoints, but they tell us they find some peace when they arrive. Of course I don't feel safe, she tells me, and everything can change in an instant, so I'm always scared. But I'm here because I have faith in God. This prayer passed peacefully, as most do, but here even quiet worship is not a guarantee. El enfoque médico es uno de lograr no solo la sanación, sino salvar vidas, pues ahora se sabe que usar un enfoque holístico hacia la salud y el bienestar mental, como las emociones, lo espiritual y cultural, ayudan a la sanación. Ya tiene que ver mucho con los estados del alma, de la persona, del interior, de la psiquis de la persona. Y por eso la iglesia cultiva mucho eso, porque la iglesia quiere alimentar, descubrir y alimentar la raíz divina que hay dentro de cada uno. Que cuando la persona tiene una base espiritual, sea la que sea, pero que es una base espiritual y tiene una comunión con su poder superior, realmente se preocupa mucho más por un estilo de vida mucho más saludable y se enfoca tanto en el área espiritual, social, física y psicológica. Esas 4 áreas van de la mano siempre y cuando la cultivamos tenemos un mejor estilo de vida. Siempre que buscamos ayuda por un dolor emocional es porque una de esas 4 áreas están desbalanceadas y casualmente la más que olvidamos es la espiritual. Es la menos que como no se toca, como no se ve tanto como las demás, tendemos a descuidarla.
Ser espiritual no necesariamente implica religiosidad, porque la espiritualidad nos ayuda en ese proceso terapéutico para mejorar nuestra vida y bienestar. La convivencia del cuerpo y alma, que es lo que maneja la espiritualidad, pues van a salir ganando los dos. Y la iglesia es una fuente de... La psicología es un alimento para la espiritualidad es una fortaleza para la psicología. Los dos buscan la felicidad humana, que en definitiva es su conexión y su cercanía de Dios. Es que cuando alguien que no tiene un área espiritual desarrollada tiene un problema, tiende a verlo mucho más catastrófico. La persona que tiene una espiritualidad desarrollada y saludable, cuando tiene un problema, porque va a tener problemas, tú creer en un poder superior, el creer en Dios en este caso, no te va a librar de problemas, pero entonces tienen ese apoyo adicional y dicen, ¿sabes qué? Tengo un problema, pero yo sé que se va a solucionar. Y tienen a buscar mucho más ayuda que personas que tal vez no piensan en su área espiritual como algo importante. Así que integrar la ciencia del comportamiento a la sabiduría de la espiritualidad, sobre todo cuando se tiene fe, puede ayudar a aliviar los síntomas de las enfermedades. Por eso Jesús, cuando sanaba a alguien que era sanación, siempre le decía, vete y sigue y vive en paz, cuida tu interior. Tomando de ejemplo el proceso por el cual pasó Jesús, apedreado, coronado, con espinas, burlado y crucificado, sumido en una tristeza profunda, es similar a los que pasan por el trastorno de la depresión. Somos una persona con un dolor emocional bien fuerte. Cristo no fue a la cruz bailando ni gozoso. Al contrario, dice en un momento dado, si es posible, quita de mí esta copa. Aunque al final dice que sea tu voluntad. Y tenemos un hombre en ese dolor perdonando y resucitando al tercer día. ¿Qué mejor ejemplo de y qué cosa más parecida a un paciente que está pasando por el proceso de depresión, que tiene este mismo tipo de situaciones muchas veces y que sabe que al final, siguiendo ese ejemplo, en una psicoterapia, buscando esa ayuda, buscando ese perdón, posiblemente a nivel emocional resucite en su proceso? Una enfermedad crónica puede causar depresión y ansiedad, lo que empeora la condición médica del paciente. Pero no solo con medicamentos, sino también con lo espiritual integrado, se les puede llevar a un camino saludable. In the U.S., there are no known cases of Marburg virus disease, and the current risk is low. But the CDC is warning doctors to be on the lookout for anyone with symptoms. Marburg virus is in the same family as the Ebola virus, and it can cause a very, very severe and fatal disease. Dr. Kristen England with Cleveland Clinic says the illness is not contagious until symptoms appear. These can include fever, headache, muscle and joint pain, fatigue, loss of appetite, gastrointestinal issues, and unexplained bleeding. Right now, Marburg virus outbreaks have only been identified in 2 African nations, Equatorial Guinea and Tanzania. The CDC says there's no evidence the 2 outbreaks are related. People can get on airplanes, people can travel. It's very easy to get from one part of the world to another today. In March, the CDC also warned travelers to the 2 countries to avoid contact with sick people and to monitor their health for 3 weeks after visiting. Marburg virus can spread through contact with an infected person's blood and other body fluids or through fluids from infected animals. It does not spread through the air like the coronavirus. We all need to be aware, not afraid, but certainly aware of what's out there. For Health Minute, I'm Mandy Gaither. It's the prescription most often given to children to treat Group A strep infections such as strep throat and scarlet fever. But there's a national shortage of the liquid antibiotic amoxicillin, and it comes at a time when the CDC is keeping an eye on a rise in the severe form of the illness. Group A strep is not just, a sore throat. It can lead to many complications. Group A strep infections can range from minor to potentially life-threatening. The more severe, invasive form of this illness has the germ spreading to other parts of the body instead of just staying in the throat. No matter which form of strep a person has, treatment is needed. Antibiotic prescription is essential for Group A strep infections. The current shortage is limited to the liquid form of amoxicillin, which is easier for kids to take than pills. But the American Academy of Pediatrics says there are other options. You could use the chewable tablets. You could use, the tablet form, which can be crushed and mixed in
and various, palatable foods like applesauce, etc. And then you could also use capsules. There are alternative therapies too, like penicillin. Talk to your doctor about the right option for you. Por años, Virginia ingirió medicamentos no prescritos por un médico. Lo hizo para perder kilos. Sí, ahorita están bajando de peso. Qué bueno. Pero lo que está dañando como una consecuencia son los riñones. En la actualidad, esta práctica se vuelve cada vez más común. Ya hay otros laboratorios que lo venden de manera alternativa, a veces paradójicamente hasta te los recomiendan, a veces en un gimnasio, sin una prescripción médica. Se trata de medicamentos para tratamiento y control de enfermedades como diabetes o resistencia a la insulina. Se ha descubierto y se ha confirmado que los pacientes con diabetes pierden peso con el uso de estos fármacos. Pero que provoquen pérdida de peso no quiere decir que puedan utilizarse sin prescripción profesional, revisión ni control de dosis. Son medicamentos que tienen que ser indicados, prescritos absolutamente siempre por un médico, un profesional de la salud que esté certificado y obviamente que tenga un entrenamiento correspondiente para el manejo de pacientes con sobrepeso y o obesidad. Por ejemplo, en este caso la metformina es un medicamento que siempre tiene que ser dado por un profesional. La administración de estos medicamentos sin prescripción médica puede traer efectos nocivos a la salud a corto, mediano y largo plazo. Y lo que podemos empezar a ver es obviamente dependencia a medicamentos, hipertensión reactiva, taquicardia. Tienen efectos gastrointestinales, es decir, tienen efectos en el estómago y en el intestino. Característicamente, el evento adverso más comúnmente reportado es la náusea. Llámese como se llama el medicamento, todo tiene una consecuencia. Y no lo vemos ahorita, en este momento. Lo vemos cuando seamos más grandes. Cuando el joven ahorita que se toma la metformina no sabe que está lesionando a todo su sistema. La principal recomendación es no automedicarse y si lo que desea es bajar de peso, debe acudir con un especialista. Primera plana con Alejandra Forero a las 6:30 de la tarde en su nuevo horario y las repeticiones al siguiente día a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Todos los días de lunes a viernes a través de Telearuba, Primera Plana con Alejandra Forero, con diferente información tanto local, todo lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero. Gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Con antintur camino de drume. Y nan por unga onda kuta. Sigur, tur camino de tinko y cometa. Pero en realidad está hopeleo. Ban stop es aquí. Por favor, steriliza y castra vuestra mascota. Nos mainta Turja Luna, Jaranson y Javierna, de nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar. Nos mainta aquí na mes na Telearuba.
Uruguay es uno de los principales productores cárnicos del mundo y desde 2013 China se ha convertido en el principal destino de las exportaciones uruguayas de carne bovina. Según el cónsul de Uruguay en Guangzhou, el Instituto Nacional de Carnes de Uruguay ha mantenido una constante participación en la Exposición Internacional de Productos de Consumo de China, donde consideran fundamental mostrar y seguir presentando uno de los productos estrella de Uruguay. Uruguay produce una carne de altísima calidad, de altísimo valor agregado, y lo que buscamos en esta participación es mantener los espacios que felizmente ya tenemos conquistados en China. La Expo Hainan se posiciona como una feria o como un evento dedicado al consumo y dedicado al consumo de productos de alto valor agregado, de alta calidad, y eso es justamente lo que es la carne uruguaya. Para Uruguay, la exposición es un evento con un foco bien marcado en productos de calidad y de alto valor agregado. De igual forma, el ambiente y ecosistema de Hainan y su proyecto de puerto de libre comercio es un atractivo relevante para seguir llegando a más y nuevos lugares en China. Considerando el creciente nivel de apertura, el cónsul uruguayo expresa su deseo de promover aún más la cooperación bilateral. El comercio entre los dos países creció 60 veces en 35 años. Eso es el resultado de la complementariedad que existe entre las economías. Basta mirar simplemente el comercio para entender que ambos países tienen mucho para ofrecerse mutuamente, pero por suerte tenemos otros capítulos como la cooperación, los intercambios culturales, los intercambios de formación en idiomas. Entonces todo eso es lo que queremos apuntar y estamos trabajando para seguir ampliando todas esas oportunidades. Según los datos oficiales, China ha sido el destino principal para las ventas externas de Uruguay, representando el 32% del total exportado en el año 2022. Por el momento se concluyó de forma positiva el estudio de factibilidad sobre el Tratado de Libre Comercio entre China y Uruguay. Se espera que los dos países sigan profundizando la cooperación económica y comercial a través de un beneficio mutuo. Seguramente conocen los globos aerostáticos así. Pero ¿verdad que nunca los había visto así? La magia comienza en Tequisquiapan, Querétaro, en el único taller de México certificado para fabricar globos aerostáticos desde cero y darles mantenimiento. Envolvente listo, canastilla lista, quemadores y tanques de combustible listos. ¡Que comience el vuelo! Se tiene un lugar fijo de donde despegar, nunca se sabe dónde se va a aterrizar ni cómo se va a aterrizar, que eso es lo divertido y parte de la aventura de volar en globo. Globos que los más grandes pueden medir del piso hasta la punta más alta 23 metros. Todos comienzan en esta mesa de corte. Aquí está el molde de un panel. Necesitábamos 4 piezas de este panel. Yo lo que hago es marcar e ir cortando. Luego hay que unir. Yo aquí ensamblo lo que es el envolvente del globo. Primero unimos los paneles, que son unos cuadritos. Ya uniendo los paneles se forman los gajos. Que ya coso los gajos y al coser los gajos tengo que introducir la cinta. Para que se den la idea, esta es como me lo entregan a mí y así va a quedar ya diseñado. Al otro lado del taller, doña Irene entrelaza el ratán para darle forma a las canastillas. Un trabajo que requiere años de experiencia y capacitación constante para brindar toda la seguridad a los pasajeros. Yo empiezo a trabajar cuando se me entrega el alma, pongo esponja, mido piel, la presento y me dicen que ya está bien. Pero si todavía se pregunta cómo es posible flotar entre las nubes a pesar del propio peso del globo y sus pasajeros, con un poco de física podremos entenderlo. El aire caliente que tiene el globo en el interior es más ligero que el aire de la atmósfera. Al ser más ligero, esto permite que se eleve. Entonces, su función del capitán es poder inyectar calor para que suba el globo, deja de inyectar proporcionadamente para que baje y se desplaza en base a las corrientes de viento. Ahora sí, quémale, M, suéltalo. Precisamente es a través de la manipulación de estos potentes quemadores que se logra y mantiene la elevación. Ya están prendidos los dos quemadores y ahorita pues pueden trabajar los dos juntos. Cerramos la llave de paso y puede trabajar uno solo. Y de este lado tenemos un fuego auxiliar que le llamamos nosotros fuego 2, que sería este.
Hasta ahí todo bien, pero ¿por qué no se incendia y se puede volar de forma segura? La tela es una tela nylon que tiene un proceso químico especial que tiene retardante a la flama, antiporosidad, anticorrosivo, y eso evita que sea flamable. ¡Atención! Como en cualquier deporte, servicio o pasatiempo, prevención y mantenimiento siempre serán las claves para tener una experiencia divertida. Cada 365 días o en ese lapso se tiene que hacer una verificación para ver cómo están todos los componentes. El globo aerostático está considerado como una aeronave federal. Debe de tener su matrícula, debe de contar con su bitácora, debe de tener su seguro, debe el capitán portar su licencia de piloto y debemos de contar con capacitaciones periódicas. El globo, por ejemplo, tiene 3 restricciones climatológicas por las cuales no se podría volar. Una que es viento arriba de 12 kilómetros por hora, la segunda es lluvia y la tercera es neblina. Ahí lo tiene, una aeronave precursora de la aviación que 3 siglos después de su aparición sigue sorprendiéndonos, no solo por la majestuosidad de su tamaño, también por la ligereza de su vuelo. Con imágenes de Ulises Jaramillo. Es Shin-Shin, uno de los 6 pandas más longevos en el mundo. Vive en México, en el zoológico de Chapultepec, pero hoy lo vamos a llevar a conocer qué hay detrás del exhibidor. Es un condicionamiento operante. Lo que se busca es enseñarles a hacer algunos comandos, que lleguen a hacer algunas acciones que les pedimos nosotros y darles una compensación, un refuerzo positivo. Aquí les vamos a revisar sus extremidades inferiores, revisando todas las garras, que están en buenas condiciones, los cojinetes están en buen estado, no tienen alguna lesión que se vea superficialmente y obviamente se ve bien. Así Shin-Shin no se estresa ni se molesta, hace lo que le piden y cuando no quiere simplemente no la obligan. Tiene ejercicios como por ejemplo para auscultación, revisión de genitales, revisión de boca. Sin necesidad de anestesiarla o incomodarla, pero come un promedio de 14 kilogramos de bambú, además de suplementos, todos los días. Cabe destacar que Shin-Shin es la única panda mexicana que no pertenece al gobierno chino, como sus demás parientes que están en el resto del mundo. What is this place? The Super Mario Bros. Movie is not a direct translation of any single Mario Bros. Video game, instead drawing from 4+ decades of Mario history. I got this, no problem. Mario started out as a drawing, and then he evolved into like a doll, and now he's evolved into something more close to human than ever. And I really have nothing but applause for the team at Illumination. It's a film very different from anything we've ever done before. It was a tremendous responsibility for us, but we forged a partnership that was worked like we were standing next to each other, even though we were separated on different continents. The movie is filled with visual and audio references from across Nintendo's history. Fans might even need to see the film more than once to spot them all. I think you're absolutely right. In fact, I myself need to watch it a couple times so I can capture all the things that the staff at Illumination had snuck in there. Some of the secrets are this poster featuring the character Toadette and an antique shop packed with icons from Mario history. Where am I? During their journey, the heroes cross Bob-omb Battlefield from the Super Mario 64 game and past the floating pyramids of Super Mario Odyssey. Here we go! Probably seeing it again soon in Hollywood, I'm Rick Damigella.